sostenibilidad. La sostenibilidad hoy en día es un tema muy importante. Lo que no es sostenible no va a continuar. Lo digo en un sentido además muy amplio, ¿eh? Centrándonos en las empresas productivas en general, veremos que hay temas como lo que es cero emisiones, de sentido común, no emitamos gases, controlemos lo que es la energía, el consumo de energía, pero también no emitamos residuos, no gestionemos adecuadamente la energía. Hoy en día esto está muy de moda con el tema de la guerra de Ucrania, pero pensemos también en otras cosas como es la circularidad. Es decir, yo cuando era joven me acuerdo que mi madre compraba leche y retornaba los envases. Hoy en día esto no es habitual. Es decir, muchas veces, la mayoría de ocasiones, el envase se tira. Bueno, pues esto no es muy sostenible, ¿vale? Y no es algo que podamos mantener indefinidamente. Antes o después va a cambiar, ¿de acuerdo? Igual que el tema de agua, es decir, la recircularización. Si pensamos en la empresa o en la fábrica o en la infraestructura como una caja negra, va a interesar, por ejemplo, si usamos agua, que esa agua se recircule, no consumamos agua, ahora que precisamente tenemos un problema grave con el agua, ¿no? Y lo mismo pues con residuos, todo lo que está dentro de la empresa hay que mirar de que sea circular. No emitamos, tengamos en cuenta que todo ha de ser lo más circular posible y tengamos también en cuenta que una fábrica también tiene una infraestructura. No me sirve de nada ser perfectamente tenerlo todo controlado y resulta que la infraestructura es un desastre, que consumo demasiado aire acondicionado o que es una infraestructura peligrosa para las personas que están allí dentro, o otros problemas que puede haber relativos a los riesgos, ¿no? Si entramos en temas, digamos, de sostenibilidad, pensemos incluso a nivel más global, o sea, incluso a nivel personal. Todo lo que yo hago es sostenible, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Insisto, pensemos, yo siempre pongo el ejemplo de los esquimales. Los esquimales hace miles, cientos de años que existen entre nosotros y siguen funcionando. Por lo tanto, de una manera inconsciente, son capaces de estar y de respetar el ambiente. Mientras que pongamos otro ejemplo muy concreto, ¿no? El que todo el mundo conoce, la isla de Pascua. La isla de Pascua llegó a tener 25.000 habitantes. Estamos hablando de una isla que tenía 13-14 kilómetros de lado, o sea, muy pequeñita, y que tenía recursos de sobra, pero claro, 25.000 personas y los posibles problemas que se dieron en aquel momento, acabó siendo insostenible. Y de 25.000 acabaron siendo 1.000, para que veáis la diferencia. Incluso se habla de canibalismo. Por lo tanto, no eran culpables las personas de la isla de Pascua, porque ellos en aquel momento no eran conscientes de que estaba pasando esto. Pero nosotros sí que lo somos, ¿eh? ¿Qué queremos? ¿Ser como los esquimales y poder, de alguna manera, perdurar en el tiempo? ¿O queremos ser como los habitantes de la isla de Pascua que no pudieron continuar? Esta es la gran diferencia. Y ahí es donde interviene también la tecnología. Aparte de ser conscientes de la situación actual, de la sostenibilidad, está el tema de la tecnología. ¿Y de qué tecnologías hablamos? Aquí hay algunas cuantas, pero hay más. Por ejemplo, Internet de las cosas, ¿no? Cuando se habla de Industrial Internet of Things. Bueno, esto lo que te está diciendo es que hemos de ser capaces de conectarnos a todo. Hoy en día pensamos que la auténtica revolución son los móviles, ¿no? Las tablets, los ordenadores. Pues no, la revolución viene por los sensores y todo lo que vamos a conectar en tiempo real, que en el futuro van a ser millones y millones y millones. Va a haber un crecimiento exponencial, que de hecho ya está habiendo ese crecimiento. Y todo eso hay que gestionarlo. Temas como el gemelo digital, lo que es ser capaz de hacer una duplicación de la realidad mediante un sistema. Pensemos en un avión. Yo puedo, por ejemplo, hoy en día hay cockpits, ¿no? Hay sistemas de simulación de aviones que son exactamente igual. Así podemos entrenar a una persona para que se enfrente a una situación inesperada. Pues esto es algo muy interesante. Lo mismo pasa en una fábrica. Es decir, la simulación mediante gemelos digitales me permite hacer pruebas que en un caso real no puedo hacer. Puedo simular una central nuclear, no puedo bajar y subir las barras para ver qué ocurre, pero en cambio en una simulación de gemelo digital sí que puedo hacerlo. Otro tema muy interesante, análisis de datos, ¿no? Ahora está muy de moda, ¿eh? Pensemos en todos los perfiles necesarios para hacer estas cosas, análisis de datos. Yo tenía un profesor en la escuela, recuerdo que me comentaba de estadística, que decía, hombre, a ver, la tendencia es importante, pero lo que es más importante es cuando encuentro un punto que está fuera de esa tendencia. A ver qué ocurre.
¿De acuerdo? Esto es lo que realmente hay que saber, porque hacer un gráfico de tendencias o de medias o de diferenciaciones típicas es fácil, pero darse cuenta de que hay un punto que se sale, eso es lo interesante realmente, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial, bueno, ¿qué voy a contar? Hoy está esto muy de moda, ¿no? Pensemos en el juego de ajedrez que es capaz de aprender él solo mediante deep learning a ganar. Recuerdo un caso concreto, específicamente de una empresa que daba una asistencia técnica, tenía cientos de miles de incidencias y estas incidencias en algún caso eran graves. Y claro, no sabían, como había tantísimos datos, terabytes de datos, no sabían exactamente cuál era el motivo de determinadas incidencias, sobre todo de las más críticas, ¿no? Entonces se pusieron a analizar y se dieron cuenta, mediante inteligencia artificial y patrones de comportamiento, que uno de los problemas que tenían era el cambio de turno. Cuando cambiaban el turno, a las 2 de la tarde, por ejemplo, y se producían incidencias, ese cambio provocaba una distensión en las personas, una falta de información, y eso provocaba auténticos problemas. Y cuando la solución de esto era muy fácil, simplemente solaparon los turnos y ya está. Uno acababa a la 1, o acababa a las 3 y el otro empezaba a las 2. Solapaban las personas, compartían la información y de esta manera se ahorraban los problemas, ¿no? Automatización, otro aspecto clave de tecnología, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, en una fábrica colocar distintos productos dentro de una máquina, lo puedo hacer manualmente, pesándolos y demás, o lo puedo hacer automáticamente. Si lo hago manualmente, la posibilidad de error es mucho más grande, es poco sostenible, puedo tener errores muy graves, mientras que si lo hago de una manera automática es evidente que la posibilidad de error es prácticamente cero. Respecto a lo que sería computación en la nube, ¿no? Hoy en día todo lo que puede ir al cloud, a la nube, tiene que estar en la nube. ¿Y por qué? Pues porque la nube es mucho más, en principio es más ecológica, es más rentable, nos facilita mucho el trabajo en las empresas. No todo, pero hay muchas cosas que sí que pueden ir, por muchos motivos. Igual que el tema de blockchain. Ahora que está tan de moda el tema de blockchain por lo del Bitcoin, ¿no? Y decir, bueno, es que claro, es que estamos perdiendo dinero. Bueno, ya, pero el blockchain tiene muchísimas más aplicaciones. Pensemos en compartir datos entre dos entes que no tienen por qué confiar el uno en el otro. Imaginemos, por ejemplo, un caso muy típico, una empresa que tiene que informar, por ejemplo, al Ministerio de Fomento de la contaminación que puede producir, y esto ha de guardarlo durante varios años. Si esto lo guardas en un blockchain y en un momento dado, dentro de un año, dentro de 2, hay un problema, tú sabes que consultas eso y la empresa no lo ha podido cambiar. Es absolutamente fiable, ¿de acuerdo? Y otras tecnologías que no aparecen aquí, por ejemplo, ciberseguridad. La ciberseguridad es algo imprescindible, no puedes trabajar sin ciberseguridad hoy en día en lo que es la digitalización de las empresas. ¿Y por qué? Bueno, pensemos que es como si hiciera una casa sin puertas. Bueno, pues si haces una casa sin puertas, la puerta no añade un valor por sí misma. Ya, bueno, pero si no la pones, estás corriendo un riesgo considerable. Pues a nivel de sistemas de información, tanto a nivel transaccional como de tiempo real, ocurre exactamente lo mismo. Aunque no dé un retorno directo, no pensar en la ciberseguridad es un grave problema, puede ser un grave error. Otro aspecto muy interesante que aquí no se menciona, porque quizás es un poco futurista, pero que ya está aquí, la computación cuántica. La computación cuántica, no sé si hay alguna persona aquí que esté trabajando estos temas, cambia totalmente la forma de aproximarse y la forma de ataque de las problemáticas que hoy en día no se pueden resolver mediante los ordenadores tradicionales. Y esto es algo a tener muy en cuenta y un tema de futuro muy importante. Bueno, hemos visto tema de sostenibilidad, hemos visto tecnologías, ahí hay más tecnologías, esto no es exhaustivo, pero todo esto ¿cómo se aplica al final? Bueno, si os fijáis, veréis que lo primero que hay que tener en cuenta es tener una visión global. Aquí estamos hablando de muchos perfiles distintos, muchas tecnologías diferentes. Yo voy muchas veces a ver empresas que me dicen, he hecho un proyecto de esto, he hecho un proyecto del 8, he hecho una prueba de concepto. Bueno, ya, pero ¿cuál es tu visión global? Hace poco estuve en una presentación de una persona que decía, mira, estoy haciendo muchos proyectos y tal, sí, pero no tenía ninguna conexión, no tenía ningún plan de despliegue, no lo tenía claro, iba haciendo cosas sin ton ni son. Cuidado con esto, la tecnología es muy dulce de aplicar, muy interesante, pero tiene que haber una visión de medio y largo plazo. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el retorno? ¿Cómo lo vas a industrializar? Si es una empresa un poco grande, ¿cómo lo vas a desplegar en todos los puntos, ¿no? Entonces, lo primero es disponer de algún tipo de plataforma que me permita capturar todos los datos mediante un modelo de referencia.
¿Por qué hablamos de un modelo de referencia? A nivel transaccional, si sabéis lo que es un ERP, ¿no? El sistema de gestión transaccional normal que tiene una empresa, que incluye pues, finanzas, ventas, marketing, etcétera, ya tienen una base de datos única. O sea, el cliente es igual en todos los puntos a los que vayas. Pero en la parte de la informática de planta, eso no suele ocurrir. Si yo tengo un dato de una máquina, no tiene por qué coincidir con cualquier otro dato de cualquier otra máquina. Y a lo mejor es el mismo dato. Por ejemplo, la temperatura de una habitación es la misma, bueno, pues, pero no comparten. Entonces hay que tener un modelo de referencia. Hay que ser capaces, como hemos visto antes en lo que es el IoT, de capturar los datos de la planta, tanto los que hay como los que no hay. Pensemos que en una fábrica, a diferencia de los sistemas transaccionales, nos vamos a encontrar con sistemas antiguos. Entonces, hemos de ser capaces también de conectarlos. No es como en un sistema transaccional que cambia el servidor y ya está. Aquí no es tan fácil. Hemos de conectarnos con todo y posiblemente añadir nuevos sensores. Y este crecimiento en sensórica va a ser exponencial, es lo que os decía antes, ¿no? Posteriormente, voy a tener también capacidad para interaccionar mediante cable o lo que es más moderno, con Wi-Fi o con 5G o con 6G, con todas las tecnologías de radio que hay hoy en día y cada vez van a ser más importantes. Todos los grandes fabricantes están invirtiendo en este tipo de tecnologías, ¿de acuerdo? Luego vendría la parte de cloud que os he comentado antes. Todo lo que puede ir al cloud tiene que ir al cloud, pero no todo puede ir al cloud, por eso hay una plataforma ligada a los sistemas en tiempo real. Posteriormente, hemos de ser capaces de conectarnos con proveedores, con socios, con otras empresas que tengan interacción. Cada vez más las cadenas logísticas están ligadas y, por lo tanto, el flujo de información cada vez es más importante. Hay un flujo de materiales y hay un flujo de información. ¿Y todo esto para qué? Para tener una sala de control de negocio. Como pone ahí, control central distribuido. Es decir, vamos a tener una visión de todo lo que ocurra en los talleres, en nuestra fábrica, en las oficinas, incluso en nuestros camiones, los coches. Todo va a estar, antes o después, totalmente centralizado para que podamos tomar decisiones. Esto lo que te ayuda es a tomar las decisiones lo más rápido posible. Hoy en día, en una empresa normal, generalmente vas a tomar una decisión y no tienes la información. Has de llamar por teléfono, has de ver qué pasa. No, aquí está todo. Esto es la digitalización, es esto. ¿De acuerdo? Evidentemente la conexión con los sistemas transaccionales, los ERPs, y posteriormente con todo esto que puedo empezar a trabajar, lo que es la analítica avanzada, sea analítica tradicional, o sea inteligencia artificial, o todo este tipo de herramientas. Pero porque tengo una base antes. ¿Esto se puede hacer sin toda esta base? Sí, pero harás temas verticales, muy focalizados, no tendrás una visión integral de toda la empresa. Posteriormente, toda esta información se puede compartir. Hoy en día que está tan de moda el metaverso, por ejemplo, los perfiles de personas que gestionan el metaverso, habréis visto metaversos que son relativamente simples. Tienes una virtualización, un mundo en 3 dimensiones, puedes interaccionar con personas, pero la gracia es que interacciones con la realidad. Con la realidad. Esto es impresionante. Esto hoy en día ya empieza a existir. Este es el futuro del metaverso. Tener un back office por detrás como este que te permite interaccionar con prácticamente cualquier parte de la empresa. Y finalmente tenemos el trabajador conectado. En una empresa avanzada, el trabajador puede ir a ver una máquina concreta, puede empezar a trabajar con ella sin tener ni la más remota idea de cómo funciona esa máquina, con unas gafas de realidad aumentada que le vayan indicando qué es lo que tiene que hacer de una manera automatizada o mediante un señor que está remotamente en otro lugar y le va diciendo, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, aquí tienes el manual de actuación, etcétera. Es decir, estamos hablando de un trabajador empoderado, ¿vale? ¿Y todo esto qué reacción tiene? Esto es digitalización. Hemos empezado hablando de sostenibilidad. Luego hemos visto un montón de tecnologías. Pensemos en todos los perfiles que necesitan para hacerse esas tecnologías. Pensemos en la aplicación de esas tecnologías en la práctica mediante un ejemplo, como vemos aquí, de digitalización empresarial, que puede ser, como os decía, una fábrica o puede ser una infraestructura. Un simple edificio de oficinas de 500 personas ya puede tener una infraestructura de este estilo, a nivel de digitalización. Y si ahora entramos en sostenibilidad, ¿qué tendríamos? Que es que está directamente relacionado. Porque claro, si yo quiero medir, por ejemplo, cuántos gases estoy emitiendo, pues necesito sensores, necesito una capa de PLCs o RTUs o sistemas de control distribuido, etcétera, o un BMS, sistemas que me informen qué está pasando, cómo está emitiendo esta energía. O puedo querer ver dentro de una cadena logística
no lo que estoy haciendo, no, yo, no, lo que están haciendo mis partners, mis socios, mis proveedores o mis clientes. O sea, lo que yo estoy haciendo realmente está bien, porque puede ser que tenga una empresa muy sostenible, pero, por ejemplo, mis comerciales cogen un avión para dar la vuelta al mundo cada día. Hombre, entonces muy sostenible no eres. No de una manera directa, pero sí de una manera indirecta. Esto no es positivo, ¿no? U otras cosas que puedes ver, por ejemplo, sistemas de control de producción. Un sistema de control de producción te puede indicar que estás produciendo con una calidad inadecuada. Si esto es así, dices, bueno, aparte de que tienes un coste, es que además estás siendo insostenible, porque estás produciendo cosas que no puedes comercializar, estás generando residuos, ¿vale? O, por ejemplo, puedes hacer, mediante sistemas de inteligencia artificial, analizar si realmente los productos que estás produciendo, cada uno de ellos, cuánta energía contiene, cuánta energía gasta, y si está produciendo algún tipo de distorsión del cual tú no eres consciente, como esto que os comentaba antes del cambio de turno, ¿no? Parece una tontería, pero esta empresa que os comentaba no se dieron cuenta que el cambio de turno era algo tan tremendo, ¿no? Que impactaba tanto. Ya un poco para finalizar, voy a hacer la presentación más corta. Yo os diría sostenibilidad. La sostenibilidad, yo cuando hablo con mis hijos, que tienen vuestra edad, yo siempre se lo digo. No sé cómo va a ser el futuro. Hay tantas tecnologías que están surgiendo y van a surgir muchas más, pero tenéis que estar al día. Yo siempre explico, hace años hice un proyecto aquí en España que fue muy bien, en una empresa multinacional. Fui a Estados Unidos a explicárselo y bueno, espectacular, les encantó. Y les pregunté, oye, ¿lo vais a aplicar en esta multinacional? Me dijeron, no, porque aquí facturamos 4 veces más que en España. En aquel momento facturaban 400.000 millones de las antiguas pesetas. Y hoy en día esta multinacional sigue existiendo, pero está para atrás. Ya no es aquella multinacional que en aquel momento era espectacular. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque estaban en la zona de confort. No siguieron aprendiendo, no siguieron apretando. Un poco lo que explicaba la persona que estaba aquí antes, ¿no? Que hay dificultades. Pero esto es un desafío. Yo empecé trabajando, recuerdo, con Assembler, código máquina, en picoprocesadores de 8 bits. Bueno, a lo que hay hoy en día la diferencia es brutal. Pero me he mantenido, e intento mantenerme al día, porque es casi imposible, porque las nuevas tecnologías que surgen son tremendas. Y las que van a surgir en el futuro aún lo van a ser más. Entonces, simplemente tengamos en cuenta que estas tecnologías están aquí para quedarse, que hay que tener visión global y el impacto que tienen estas tecnologías para que las empresas sean sostenibles. Muchas gracias. Mil gracias, Nicolás.